Colorado no es el único que sufre por la sequía. Un embalse clave del río Colorado ha alcanzado un límite alarmante. Uno de los proyectos más ambiciosos de este siglo, en el embalse más grande del país que se veía así en el año 2000. Miren cómo se ve ahora. Estaba tan bajo que podría quedar inservible para las comunidades que... A 3 pisos de profundidad, por debajo del fondo de un lago que se está secando, hay una máquina del tamaño de un edificio de 10 plantas perforando roca volcánica en total oscuridad. No la construyeron para impresionar a nadie. La construyeron porque una ciudad de 2 millones de personas estaba, literalmente, a semanas de abrir el grifo y no obtener nada. Estamos hablando de Las Vegas. Una ciudad levantada en pleno desierto, donde llueve menos de 10 centímetros al año, donde el termómetro supera los 46 grados en verano, y que hoy bebe, se ducha, llena sus piscinas y hace bailar sus fuentes gracias a un solo lago artificial que lleva más de 20 años vaciándose sin parar. Y aquí viene la parte que casi nadie te cuenta. La razón por la que ese lago se está secando no tiene casi nada que ver con Las Vegas. Tiene que ver con un documento firmado en 1922. Un acuerdo legal construido sobre un error de cálculo tan grande que lleva un siglo, en silencio, quebrando el sistema de agua de todo el oeste de Estados Unidos. En los próximos minutos te voy a llevar 3 pisos bajo tierra, a un túnel de casi 5 kilómetros excavado a través de roca volcánica. Y te voy a explicar por qué ese túnel, por muy extraordinario que sea, podría no ser suficiente. Porque el lago sigue bajando. Y hay un número, uno solo, que si se alcanza, apaga literalmente el grifo de 40 millones de personas. Quédate hasta el final, porque esto no es una historia sobre sequía. Es una historia sobre una promesa que nunca se pudo cumplir. La ciudad imposible. Empecemos por algo que no debería existir. Las Vegas. El desierto de Mojave no negocia con nadie. La lluvia media apenas roza los 10 centímetros al año. No hay ríos naturales cruzando el valle. No hay lagos, no hay acuíferos lo bastante grandes como para sostener una ciudad de verdad. Según cualquier criterio razonable, este era el peor lugar posible para construir una metrópoli. Y sin embargo, ahí está. Más de 2 millones de personas viviendo, trabajando y jugando sobre arena reseca. En 1940, Las Vegas era apenas un pueblo ferroviario de unos 8,000 habitantes. Después llegaron los casinos, las autopistas, el aire acondicionado y esa convicción tan estadounidense de que se puede construir cualquier cosa en cualquier lugar si se desea con suficiente fuerza. La población se disparó de una manera que nadie había previsto. Hoy, el Valle de Las Vegas consume alrededor de 300,000 acres pi de agua al año. Para que te hagas una idea, eso equivale a cubrir toda la isla de Manhattan bajo casi 1 metro de agua, cada año. Y cerca del 90% de esa agua sale de un único lugar, el lago Mead, alimentado por el río Colorado. Un solo embalse, situado en la frontera entre Nevada y Arizona, sosteniendo la vida de una mega ciudad en pleno desierto, sin margen de error. El error, de 1922. Para entender por qué ese margen ha desaparecido casi por completo, tenemos que retroceder 100 años, a un documento firmado en 1922, el Pacto del Río Colorado. 7 estados, Colorado, Wyoming, Utah, Nuevo México, Arizona, Nevada y California, se sentaron a repartirse el agua del río. El problema es que los ingenieros y científicos que diseñaron aquel reparto midieron el caudal del río durante una de las décadas más lluviosas de toda su historia registrada. Tomaron un periodo excepcionalmente húmedo y lo trataron como si fuera la normalidad. No lo era. El pacto repartió más agua de la que el río ha producido de forma constante en toda su historia. No un poco más. Significativamente más. Un déficit incorporado directamente en la ley, acumulándose en silencio durante 100 años. Y cada ciudad, cada granja, cada estado río abajo, ha estado retirando agua de esa cuenta desde entonces, como quien gira un cheque contra fondos que nunca terminaron de existir. Esa es la verdadera razón detrás de todo lo que vamos a contarte hoy. No es solo sequía, no es solo cambio climático. Es un error de cálculo de un siglo de antigüedad que convirtió todo el sistema hídrico del oeste estadounidense en un sobregiro bancario a cámara lenta. Las Vegas no creó este problema, pero al estar al final de la fila, sería la primera en sentir cómo el agua se agotaba de verdad.
las dos primeras pajitas. Las Vegas siempre supo que operaba con márgenes muy delgados, así que construyó su supervivencia por etapas, con la esperanza de que cada una fuera suficiente. La primera tubería de captación se construyó en 1971, extrayendo agua del lago Mead a una altura considerable sobre el lecho del embalse. En ese momento parecía más que suficiente. Para 1993, la población del valle se había más que duplicado, y esa única tubería ya no podía ser la única salvación. Así que se construyó una segunda toma, un poco más profunda, pensada como respaldo en caso de que el nivel del lago cayera peligrosamente. Pero ambas tuberías fueron diseñadas para un mundo donde el lago Mead se mantenía razonablemente lleno, y ese mundo ya estaba llegando a su fin incluso antes de que se terminara de construir la segunda. Aquí aparece por primera vez un número que vas a escuchar varias veces en este video, porque es, literalmente, el número que decide el destino de todo un sistema, la elevación conocida como piscina muerta, el punto exacto en el que el agua deja de poder fluir por gravedad a través de las compuertas de la presa Hoover. Por debajo de esa cota, ambas tuberías existentes quedan completamente inútiles. Siguen ahí. Las bombas siguen funcionando, pero el agua que estaban diseñadas para alcanzar simplemente ya no está. Para mediados de 2022, el lago Mead había caído a niveles que ponían en serio riesgo operativo a la primera toma. A los gestores del agua les quedaban años, no décadas, antes de que la primera tubería se quedara literalmente chupando aire. Solo quedaba una opción sobre la mesa, la tercera pajita. El plan era audaz. La ejecución fue, directamente, una locura de ingeniería. El objetivo era construir una tercera toma de agua tan profunda bajo la superficie del lago Mead que ninguna sequía registrada en la historia pudiera alcanzarla jamás. No cerca del fondo del lago, por debajo del fondo del lago, atravesando la roca madre bajo el propio lecho del embalse, para alcanzar agua a una elevación inferior incluso a la temida piscina muerta. Para llegar hasta ahí, había que excavar un túnel de casi 5 kilómetros a través de basalto volcánico sólido, una de las rocas más duras del continente, mientras se trabajaba a cientos de metros bajo un embalse activo que contenía billones de litros de agua exactamente encima de sus cabezas. La construcción comenzó en 2008. Una enorme tuneladora fue ensamblada bajo tierra y puesta en marcha. Una máquina de más de 20 metros de diámetro, lo bastante ancha como para que dos vehículos circularan uno junto al otro por su interior. Y la roca tenía sus propios planes. El ingeniero jefe del proyecto describió después el primer año de perforación como una sucesión constante de emergencias controladas. Formaciones volcánicas inesperadas aparecían donde los estudios geológicos habían prometido un paso despejado. El agua se filtraba por fisuras en la roca más rápido de lo que los equipos de sellado podían contener. Los trabajadores operaban en espacios apenas más anchos que la propia máquina, con temperaturas superiores a los 40 grados, plenamente conscientes de que un embalse lleno descansaba justo sobre sus cabezas, y de que, si algo fallaba estructuralmente, no existía ningún rescate rápido posible. No había plan B. En un momento crítico del proyecto, una fractura de roca abrió un punto de filtración que inundó una sección completa del túnel activo en una sola noche. El equipo trabajó sin descanso durante 3 días seguidos para sellar la fisura antes de que la presión del agua la abriera todavía más. Y aguantó. En el extremo final del túnel, los equipos perforaron un pozo vertical de casi 100 metros, atravesando el lecho del lago para alcanzar el punto de captación definitivo, la toma de agua más profunda jamás construida en el país, existiendo hoy en total oscuridad, bajo presión aplastante, en el fondo de un lago del que dependen millones de personas para sobrevivir. La tuneladora terminó su recorrido en 2014. El túnel entró en funcionamiento en 2015. Lo imposible se había construido, pero había algo que todavía no se le había contado al público. La factura había llegado, y era como ninguna otra en la historia de la infraestructura hídrica estadounidense. $1.400 millones. Esa cifra convirtió a la tercera toma en la inversión municipal de infraestructura hídrica más cara jamás realizada en Estados Unidos. Cada centavo salió de un único lugar, los bolsillos de los residentes y negocios del sur de Nevada,
a través de tarifas de agua que subieron año tras año, mientras la construcción se retrasaba y superaba el presupuesto una y otra vez. La reacción política fue inmediata. Los críticos calificaron el gasto de desproporcionado. Grupos ambientalistas fueron todavía más duros, argumentando que la tercera toma enviaba exactamente el mensaje equivocado, que Las Vegas podía seguir creciendo sin límite, porque la ingeniería siempre acudiría al rescate. Y aquí está la trampa incómoda. No se equivocaban del todo sobre el mensaje, pero se equivocaban sobre la alternativa. Para los responsables del agua del sur de Nevada, esto nunca fue una estrategia de crecimiento, fue una estrategia de supervivencia. Los gestores de agua no planifican para escenarios optimistas. Planifican para el peor de los casos, porque en el desierto, el peor de los casos siempre llega antes de lo previsto. Los números les dieron la razón antes de que la mayoría de los residentes entendiera siquiera lo que se estaba construyendo. Para 2022, sin esa tercera toma ya en funcionamiento, la región probablemente habría enfrentado restricciones de emergencia lo bastante severas como para desestabilizar toda la economía del sur de Nevada. La cicatriz blanca, en la montaña. Si alguna vez visitas el lago Mead, vas a ver algo que no encaja con ninguna postal jamás impresa de este lugar. En las paredes del cañón que rodean el embalse hay una franja blanca, casi decolorada, que se extiende a lo largo de decenas de metros. Los habitantes de la zona la llaman el anillo de la bañera. Los científicos la llaman depósito de carbonato de calcio. Lo que en realidad es una lápida, un registro geológico de todo lo que ya se ha perdido. A mediados de 2026, el lago Mead se encuentra en torno al 30% de su capacidad total. Deja que ese número respire un segundo. El embalse más grande de Estados Unidos, un cuerpo de agua que tardó 7 años en llenarse tras la construcción de la presa Hoover en 1935, está prácticamente 2/3 vacío. Esa diferencia no es una simple estadística de sequía. Es la historia de una civilización entera construida sobre un presupuesto de agua que ya no existe. La caída libre comenzó en serio a principios de los años 2000, tras una década de nevadas por debajo de la media en las montañas rocosas, combinada con una demanda de agua cada vez mayor de una población en pleno auge en el suroeste. El lago descendió de forma constante durante toda esa década, se recuperó brevemente en años húmedos y volvió a caer. En julio de 2022, alcanzó su nivel más bajo desde que el embalse se llenó por primera vez. Científicos que llevaban toda una carrera estudiando los sistemas hídricos del oeste describieron los datos con una palabra que no aparece muy a menudo en la literatura científica seria: sin precedentes. Lo que hay debajo del lago. Pero el anillo blanco en la roca no te cuenta la parte más inquietante de esta historia. No te cuenta lo que está ocurriendo bajo la superficie del propio lecho del lago. Cuando el lago Mead estaba lleno, billones de litros de agua presionaban el fondo del embalse con una fuerza geológica inmensa. La tierra, literalmente, se dobla bajo ese peso. A medida que el lago ha ido bajando, ese peso se ha ido retirando poco a poco. Y el terreno, que pasó décadas comprimido bajo miles de millones de toneladas de agua, está ahora rebotando lentamente hacia arriba. Los geólogos llaman a esto rebote isostático. Estaciones de GPS instaladas alrededor de la cuenca han detectado un levantamiento del terreno de varios milímetros al año a lo largo de la antigua línea de costa. Suena insignificante hasta que piensas en lo que descansa sobre ese terreno cambiante: tuberías, carreteras, cimientos. Ingenieros que realizan inspecciones rutinarias han documentado un aumento en las fracturas de tensión en tramos que no presentaban ningún problema en ciclos anteriores. Después está el sedimento. Casi 90 años de limo y arcilla se han acumulado en el fondo del lago. A medida que amplias secciones del lecho quedan expuestas al aire por primera vez en décadas, ese sedimento se seca rápidamente, se comprime de forma desigual y se agrieta. Están apareciendo grietas en el terreno a lo largo de antiguas zonas costeras. Y luego están los temblores. Sismólogos están registrando una actividad microsísmica creciente a lo largo de fallas situadas bajo el embalse a medida que el nivel del agua baja. El terreno bajo el lago Mead está respondiendo a la pérdida de peso, y todavía no ha terminado de hacerlo. El número que lo apaga todo.
Existe un término entre los ingenieros del sistema del río Colorado que suena dramático porque lo es de verdad: piscina muerta. No es una metáfora, es un umbral técnico preciso, con una elevación exacta. En esa elevación, el agua ya no puede fluir por gravedad a través de las estructuras de salida de la presa Hoover. Las tuberías, los túneles, los conductos que llevan el agua a través de la presa hacia el sistema de distribución, todos requieren una elevación mínima para funcionar. Por debajo de ese punto, la física deja de cooperar. El agua sigue estando ahí, en el lago. Simplemente ya no se puede sacar a través de la infraestructura existente. A mediados de 2026, el lago se encuentra a una elevación considerable por encima de ese umbral, con un margen que todavía parece razonable. Pero ese margen resulta mucho menos tranquilizador cuando observas la velocidad de la caída en las últimas 2 décadas. El lago perdió más de 40 metros de altura entre 2002 y 2022. 20 años, 40 metros. La trayectoria hacia la piscina muerta, sin ser inevitable, tampoco es una abstracción teórica. Pero la piscina muerta ni siquiera es el umbral más crítico. Ese honor pertenece a otro número, algo más alto, conocido como piscina mínima de generación eléctrica. Por debajo de esa elevación, la presa Hoover deja de poder generar electricidad. La presa produce miles de millones de kilovatios hora al año en su capacidad máxima, energía que llega a Nevada, Arizona y California, sirviendo a más de 1 millón de personas. Y a medida que el nivel del agua desciende, incluso las turbinas que siguen operando generan menos energía. 40 millones de personas dependen de un río que, cada año que pasa, entrega menos agua y menos electricidad al mismo tiempo. No es sequía, es algo permanente. Aquí está lo que los científicos que estudian la cuenca del río Colorado quieren que entiendas de verdad. Esto no es una sequía. Las sequías terminan. Lo que está ocurriendo con el río Colorado es una reducción estructural y permanente del suministro de agua, impulsada por un sistema climático que se ha reorganizado alrededor de condiciones que ya no se parecen en nada al siglo XX, el mismo siglo sobre el que se calculó cada reparto de agua en el oeste estadounidense. Los datos obtenidos a partir de anillos de árboles muestran que los niveles de caudal registrados a principios del siglo XX, los mismos que sirvieron de base para el Pacto de 1922, fueron anormalmente altos. Quienes diseñaron aquel acuerdo repartieron el agua de un río que, en ese preciso momento de la historia, corría de forma inusualmente abundante. Fijaron unas asignaciones basadas en una anomalía estadística y la llamaron Acuerdo Permanente. El río Colorado es, fundamentalmente, un río de deshielo. El agua que llena el lago Mead nace como nieve en las montañas rocosas, se acumula durante el invierno y se libera gradualmente en primavera. Desde 1980, la capa de nieve media en las cabeceras del río ha disminuido de forma medible. Las temperaturas más cálidas hacen que más precipitación caiga en forma de lluvia en lugar de nieve, generando escorrentía inmediata en lugar de una reserva que se libera poco a poco. Y aquí está la verdad incómoda. Los modelos climáticos ya habían proyectado estas tendencias, pero subestimaron la velocidad a la que iban a llegar. Y a diferencia de una inundación que retrocede, un clima permanentemente más seco no se revierte. La nieve que no cae este invierno en las rocosas no va a caer el doble el próximo invierno para compensar. Historias. Desde la orilla que retrocede. Las estadísticas tienen la costumbre de mantenerse a una distancia cómoda de la realidad. Vamos a acercarnos un poco más. En 2022, agricultores de una región de Arizona recibieron por primera vez en la historia una asignación de agua de 0. No reducida, no restringida, 0. Campos sembrados durante generaciones con algodón, alfalfa y cereales se quedaron sin riego. Las cosechas fracasaron. Los agricultores vendieron maquinaria. Algunos vendieron sus tierras. Así funciona el derecho de aguas en el oeste. Quienes tienen derechos más antiguos reciben agua primero, y quienes tienen derechos más recientes reciben lo que sobra. Cuando no sobra nada, ese segundo grupo se queda simplemente sin nada. A lo largo de la orilla del lago, el agua en retirada ha dejado al descubierto cosas que nunca debieron volver a ver la luz. Restos humanos aparecieron cuando el nivel bajó lo suficiente.
Barcos hundidos en los años 60 y 70 reaparecieron sobre los cráteres de barro seco, con sus cascos todavía intactos. Y también reapareció algo mucho más antiguo, los restos de un pueblo entero, sumergido desde 1938, cuando se llenó por primera vez el embalse. Para el verano de 2022, sus antiguas calles quedaron completamente expuestas. Fotografías de gente caminando por la calle principal de un pueblo ahogado, frente a paredes que no veían el sol desde antes de la Segunda Guerra Mundial, circularon por todo el mundo. No como curiosidad histórica, sino como advertencia. Y luego están las personas que nunca aparecen en las noticias. Comunidades rurales, abastecidas por pequeños sistemas de agua, alimentados por acuíferos, que históricamente recargaba el propio río. A medida que el río transporta menos agua, esos acuíferos dejan de rellenarse. Pozos que funcionaron con fiabilidad durante 50 años empiezan a fallar. La orilla que retrocede no es un simple inconveniente paisajístico, es el desmoronamiento lento de todo lo que se construyó sobre una promesa que el río ya no puede cumplir. La otra mitad de la estrategia, perforar más profundo, era solo la mitad de la respuesta. La otra mitad consistía en consumir menos. Y lo que Las Vegas ha logrado en ese frente es algo que mucha gente todavía se resiste a creer cuando escucha las cifras. Desde 2002, Las Vegas ha reducido su consumo de agua por persona en más de un 40%, no a pesar del crecimiento explosivo de su población, sino durante ese mismo crecimiento. Cientos de miles de nuevos residentes se instalaron en el valle en esos mismos años, y aún así la ciudad consume hoy, en total, menos agua que hace 2 décadas. Ninguna otra gran área metropolitana estadounidense ha logrado algo remotamente parecido. ¿Cómo lo hicieron? Reciclando prácticamente toda el agua que se usa en interiores. El agua que sale de duchas, lavabos, lavavajillas e inodoros, se trata en plantas de reciclaje, y se devuelve directamente al lago Mead, a través de canales de drenaje. Esa agua tratada cuenta a favor de la asignación de Nevada del río Colorado, lo que significa que la ciudad puede, en la práctica, usar la misma agua 2 veces. Nevada también prohibió por ley el césped ornamental puramente decorativo, sustituido por gravilla y plantas del desierto que apenas requieren riego. También se establecieron límites de consumo residencial, algo prácticamente inédito en Estados Unidos, junto con tarifas progresivas que encarecen el consumo excesivo. Y la cooperación regional se amplió. Otras ciudades de la cuenca han renunciado voluntariamente a parte de sus asignaciones legales, a cambio de compensaciones federales, en un esfuerzo conjunto por estirar cada gota disponible. El túnel está construido. La conservación funciona a pleno rendimiento. El lago se ha recuperado parcialmente en algunos años húmedos. Y aún así, nada de eso es suficiente. Las proyecciones climáticas para el suroeste estadounidense ya no son ambiguas. La región se está volviendo más cálida, más seca y más impredecible. Una combinación que pone a prueba cada suposición sobre la que se construyó toda esta infraestructura. Lo que hace 15 años se consideraba el peor escenario posible, es hoy, sencillamente, la proyección más probable. Y aquí está la trampa que lo cambia todo. La tercera toma alcanza agua muy por debajo del nivel de piscina muerta. Pero el sistema del río Colorado tiene un límite físico que ningún túnel puede superar. Por debajo de ese umbral absoluto, la tercera toma se vuelve irrelevante. El túnel seguirá ahí. La captación seguirá en la oscuridad. Pero el agua que fue construida para alcanzar, simplemente, ya no estará presente. El registro paleoclimático muestra que la cuenca del río Colorado ha sufrido megasequías que duraron décadas, condiciones mucho más extremas y prolongadas que cualquier cosa registrada con instrumentos modernos. En, al menos 2 periodos de los últimos 1000 años, la región vivió sequías lo bastante severas como para haber vaciado por completo el lago Mead y mantenerlo vacío durante generaciones. El Pacto de 1922 se negoció durante uno de los periodos más húmedos de todo un milenio. Los ingenieros que diseñaron toda esta infraestructura la calibraron para una era de abundancia inusual y asumieron que se mantendría. La caída de 2 décadas, que llevó al lago Mead a su nivel más bajo registrado, puede no haber sido, en realidad, ninguna anomalía.
puede haber sido, simplemente, un regreso a algo mucho más parecido a lo normal. Y el sistema hídrico moderno nunca fue diseñado para sobrevivir a lo normal. La pregunta que hoy tienen sobre la mesa, ingenieros, planificadores urbanos y responsables políticos en todo el Valle de Las Vegas, ya no es si las condiciones se van a poner más difíciles. Esa pregunta ya tiene respuesta. La verdadera pregunta es si todo lo que Las Vegas ha construido podrá resistir lo que el río se está convirtiendo. Se han estudiado tuberías para traer agua subterránea desde condados rurales, plantas de desalinización en la costa, programas de siembra de nubes que podrían arañar entre un 5 y un 15% más de nieve en las tormentas de invierno. Ninguna de estas soluciones, por sí sola, cambia radicalmente la ecuación, y el propio Pacto de 1922 lleva tiempo bajo renegociación, un proceso lento, costoso y en ocasiones abiertamente hostil entre 7 estados, 2 países y decenas de naciones tribales que necesitan ponerse de acuerdo para repartirse mucha menos agua de la que el documento original les prometió a todos. Lo que los datos dicen, alto y claro, para quien esté dispuesto a mirarlos de frente, es esto. No se puede resolver con ingeniería un río que entrega menos agua cada década. No se puede reciclar un agua que nunca llegó a entregarse. Hay un límite para cada pajita, sin importar lo profundo que se perfore. Las Vegas perforó muy profundo. La pregunta que queda en el aire es si esa profundidad va a ser, al final, suficientemente profunda. La cicatriz blanca en las paredes del cañón no va a desaparecer. Si las tendencias actuales continúan, va a hacerse más ancha. Cada nuevo centímetro de roca expuesta al aire del desierto va a representar un poco más de margen consumido, otro año de tiempo prestado que se acaba de gastar. Lo que Las Vegas ha hecho con su túnel, su reciclaje y la eliminación de su césped ornamental es, sinceramente, admirable. Representa lo mejor que puede hacer una ciudad cuando enfrenta una crisis de recursos con honestidad, inversión y voluntad política real. Y aún así, no es suficiente. Es necesario, pero no basta por sí solo. Compra tiempo, ralentiza el ritmo del problema, no invierte la dirección de la tendencia. El suroeste estadounidense se construyó sobre la suposición de un agua que, visto en retrospectiva, siempre fue prestada. El Pacto de 1922 tomó prestado de generaciones futuras que tendrían que vivir con caudales reducidos. La expansión agrícola tomó prestado de reservas de acuíferos que tardaron miles de años en formarse. El auge urbano de finales del siglo XX tomó prestado de un río que ya estaba sobreasignado antes de que se construyera la última urbanización. La factura de todo ese préstamo está llegando ahora. Llega en forma de agricultores con asignaciones de cero. Llega en forma de rampas de embarcadero abandonadas sobre barro agrietado. Llega en forma de una máquina del tamaño de un edificio perforando roca volcánica bajo un lago que sigue bajando. Y llega, sobre todo, en forma de un número exacto, el de la piscina muerta, esperando, paciente y aritmético, en el fondo de un lago que todavía no ha terminado de caer. 40 millones de personas. Un solo río. Un túnel en el fondo de un lago moribundo. Y una pregunta que los datos llevan 20 años haciendo, cada vez más alto, todavía esperando una respuesta a la altura del problema. Si esta historia te ha dejado pensando en cada grifo que abres, en cada gota que das por hecha, déjame en los comentarios qué te ha impactado más de todo lo que acabas de escuchar. Dale like si crees que esta es una historia que más gente debería conocer, y suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana investigamos a fondo las historias que están definiendo el futuro del planeta, antes de que se conviertan en titulares. Nos vemos en el próximo video.